Buenas noches a todos, ¿cómo están? Ya estamos en directo. Les había prometido a los que me acompañaban al mediodía que íbamos a continuar la charla sobre temas diversos acá en la noche, más que nada por que la mayoría probablemente esté en casa. No creo que haya salido mucha gente. Este fin de semana en particular está lleno, bueno, está lleno de calles vacías. Está mal dicho, está con calles, puras calles vacías. Entonces me imagino que vamos a tener una interesante audiencia. Veamos qué es lo que pasa. Am, en la mañana andaba hablando sobre un nuevo software que he escrito y que me ha tomado bastante tiempo. Está, para los que estaban preguntando, el software está escrito en C++. Para los que se están conectando, había mostrado en la mañana un paquetito de cálculo estructural. No es cálculo estructural. Sí, en realidad es de cálculo de solicitaciones en dos dimensiones. Y les decía que me había tomado bastante tiempo porque la interacción del usuario con la gente es la interacción del usuario con el programa, perdón, es lo más difícil de programar generalmente. Muchas veces se puede resolver de manera relativamente sencilla toda la parte del núcleo del programa, pero es la interacción con el usuario la que toma más tiempo. Siempre va a ser así. Si quieren que se los muestre el programita, me avisan, y si tienen algunas dudas sobre temas diversos que quieran comentar, pues también me avisan. Este programita que estoy generando lo voy a repartir entre los miembros del canal, los que quieran, obviamente. Probablemente hayan ciertas susceptibilidades entre los que manejan computadores de no querer recibir um, software con ejecutables. Lo entiendo muy bien. A mí cuando me mandan un ejecutable, francamente me da miedo abrirlo porque bueno, uno no sabe cómo manejan los computadores otras personas, ¿no? De hecho, tanto los ejecutables como los flash drives, los USBs, se han vuelto las formas más fáciles de transmitir virus, malware y demás entre computadores. No sé si se me está escuchando bien o tal vez se está escuchando muy bajo. Me imagino que está bien el sonido. Voy a procurar acercarme un poquito más al micrófono. Saludos a todos los que se van conectando. Buenas noches. Alonso dice: Marcelo, estoy a punto de iniciar una maestría de ingeniería estructural en Argentina. ¿Tienes alguna referencia sobre qué? Bueno, ingeniería estructural en general es bastante amplia. Um, Más que referencias, probablemente podamos hablar de algunas cosas que hay que tomar en cuenta para tomar una maestría. Um, yo tengo una maestría que no terminé, por eso no firmo como magíster. Era una maestría a distancia. En esta maestría, lo que más me ha costado ha sido escoger el tema de proyecto de grado o de tesis. Creo que en maestrías, en muchos casos ya no se puede optar por proyecto de grado y tiene que ser tesis, ¿no? Y creo que eso es lo más difícil. La mayoría de los que inician una maestría probablemente no la terminan justamente por eso, porque nos quedamos cortos de ideas con las tesis de grado. Y para tener buenas ideas de tesis de grado hay que haber trabajado antes. Esa maestría yo la había tomado hace 10 años ya, hace 10 años, y vencí todas las materias. Era una maestría sobre métodos numéricos, más concretamente una maestría de elementos finitos, digamos. Apasionante, o sea, tremendamente interesante. Lo malo es que si nos metemos con matemática, es bien difícil, es bien difícil conseguir un tema que esté en la frontera de la ciencia. Eso yo muchas veces comentaba con mi directora de carrera. Ella básicamente nos combinaba a que hagamos investigación. Y bueno, porque era parte de los requisitos
de la universidad, ¿no? Donde yo trabajo, donde trabajo, pero antes trabajaba a tiempo completo. Como docente a tiempo completo también tenía que hacer investigación y se pedía que se haga investigación. Yo no me sentía para nada capaz de hacer investigación porque siempre he pensado que para hacer investigación se tiene que estar en las fronteras de la ciencia. Suena muy tecnológico esto, pero es cierto. Uno tiene que saber hasta dónde se ha abarcado en toda la carrera de ingeniería civil para luego ir un poquito más allá. Y yo no estoy actualizado en cuanto a cuáles son las nuevas investigaciones que se han hecho. Entonces yo no me sentía capaz, francamente, de hacer investigación. Y cuando uno toma una maestría, creo que tiene que tener más o menos la idea clara de cuáles son las ramas a las cuales se va a dedicar en la investigación de la tesis. Eso es lo más difícil. Vencer las materias de cualquier forma es sencillo, pero yo conozco a mucha gente que ha terminado las materias y se ha quedado sin hacer la tesis. De hecho, si empiezo a preguntar entre las personas del chat cuántos han tomado una maestría y no han terminado la tesis, son varios, ¿no? Me atrevería a decir que un 70% de la gente que toma maestrías no acaba la tesis justamente. Bueno, saludos a los que se van conectando. Luz Vargas es una tía lejana de mi edad o menor incluso. Saludos. Guillermo, saludos, gracias por unirte a la charla. Gianmarco, Jorge, buenas noches a todos. Qué bien que se me escuche. Bien, creo que a mucha gente le gusta que charlemos sobre paquetes estructurales. En particular, los últimos videos que he subido sobre características de computadores para comprar, creo que ha tenido buena acogida y también digamos que ha levantado varias dudas. Creo que muchos de ustedes están muy animados en comprar PCs nuevas o en comprar laptops. Para los que no hayan visto esos videos, hablo de que en general no me gustaría a mí comprar una laptop muy grande o muy pesada o muy robusta, que en general si es grande, pesada y robusta va a ser también muy cara porque son difíciles de transportar. Yo prefiero una laptop chiquitita que sea fácil de llevar aunque no sea muy rápida, porque una laptop es para eso, es para salvarnos del apuro. Y si nosotros queremos una computadora seria y rápida, en general tendríamos que más bien abocarnos por comprar una PC, ¿no? Un tremendo bodoque en un escritorio con un par de pantallas que nos ayude en el trabajo serio, en el trabajo pesado. Es más, cuando uno va a comprar una PC de este estilo, uno puede empezar por la tarjeta madre y procesador y luego ir con el tiempo comprando todas las cosas que más se vayan necesitando. Giro dice que loco Marcelo, no sé cómo será en ingeniería, pero en medicina tenemos review sistemáticas y mata-análisis. ¿Mata o meta-análisis? Estas reviews te muestran desde el primer estudio hasta el último sobre determinado tema. Bueno, en ingeniería lo que tenemos nosotros son revistas científicas donde se van publicando los avances investigativos. Pero para leerlas y para ir averiguando sobre qué investigar, obviamente uno necesita mucho tiempo. Y tiempo es lo último que nosotros tenemos. O bueno, tiempo siempre hay, pero las prioridades son las que tenemos que aprender a manejar, ¿no? Creo que por ahí va la cosa. Y cuando yo estaba como docente a tiempo completo, no había mucho tiempo para investigar. Era muy difícil meterse a temas de investigación e irlos desarrollando. Sin embargo, aún así, más que investigación, he hecho un pequeño proyectito de una estructura metálica liviana para zonas de deslizamiento. Resulta que en zonas de deslizamiento, una vez que se desliza el terreno, la gente que ha sido afectada es evacuada, pero quiere volver inmediatamente. Después de un deslizamiento sucede que el terreno es muy deleznable, está muy suelto, pierde todas sus capacidades capacidades portantes y la municipalidad o la alcaldía no permite que la gente se asiente en esos lugares deslizados. Sin embargo, la gente está alojada en carpas y en refugios temporales y quiere volver
a alojar el sector donde vivían, el terreno deslizado donde vivían. Eso ha pasado en Achocalla el año 2012, si mal no recuerdo. El punto es que la alcaldía no podía hacer mucho para evitar que la gente vuelva a sus casas, por más de que estén rajadas, fisuradas o casi en ruinas. Muchas de esas casas se han vuelto a construir, pero la gente quería volver. Entonces, a raíz de ese tema, yo hice un cálculo estructural de una estructurita que solo tenía 3 patas. A ver, voy a ver si lo encuentro. Está en algún lado, en algún lado en mi PC. Esta estructurita solamente tenía 3 apoyos. Entonces, al tener una estructura 3 apoyos, es netamente isostática en los apoyos, y si uno de esos apoyos se asienta, no fisura la estructura, no la sobreesfuerza ni nada, porque no hay, digamos que no hay esfuerzos adicionales por la hiperestaticidad de la estructura. A ver, se los voy a mostrar en un momento. Aquí debe estar incluso tenía una maquetita que, bueno, les voy a mostrar las fotografías. Francamente no sé cuán factible sea. Construir esta cosa metálica que yo había investigado no era muy barato. Francamente no era barato. Pero por lo menos si se construía, se sabía que no se iba a rajar, no se iba a fisurar. Uno, porque es metálico, e incluso si se empezaba a deformar o fisurar, podría repararse, porque las estructuras metálicas son fáciles de arreglar. Aquí está, se los voy a mostrar. Casas sociales ligeras con cimentaciones nivelantes. No sé si se las he mostrado. A ver, aquí está la estructurita. Vamos a ver, para que se rían un poco, pero bueno, probablemente a alguno le sirva el proyecto de grado. Aquí está. Vamos a mostrar pantalla completa. Fotitos, aquí están. Bueno, estas son las fundaciones que las van a entender en un momento. Este es el render de la estructurita. Como les decía, solo tiene 3 apoyos. A ver, no sé si están viendo lo mismo que yo. Sí, están viendo lo mismo que yo. Acá nosotros entonces en cada esquina tenemos 3 apoyos. Así se ve más o menos la estructura. Este render lo he hecho en AutoCAD. Cuando todavía no sabía manejar Blender. Ahora utilizaría Blender y haría cosas geniales con Blender. Entonces, cada uno de estos apoyos tenía la capacidad de nivelarse. No recuerdo cuánto exactamente llega a cada uno de estos apoyos, pero incluso la plaquita esta, que nuevamente tiene otros 3 apoyos para poderse nivelar de manera eficiente, estaba calculada la placa. No se ve muy bien acá, pero esta columna que es metálica apoya casi puntualmente en esta placa de acá, que la van a ver en planos en un momentito. Ahí está la plaquita, ¿no? Y esta plaquita va nivelando. Obviamente, si una estructura se desnivela, no se va a desnivelar medio metro, ¿no? Generalmente son centímetros. Y esos centímetros, bueno, toda esta placa está apoyada sobre un bloque de cemento o de mezcla, mejor dicho. Y estos tornillos, bueno, incluso las roscas de estos tornillos estaban calculadas para saber si aguantaban. Y sí aguantaban, efectivamente aguantaban. Así más o menos son los apoyos de esta estructura, y no hay problema si se desnivela, como les decía, ¿no? Bueno, son más puntos, perspectivas del apoyo. Hola, Kira. Kira siempre va a subir aquí porque le gusta mi agua. Tiene su propia agua, pero ella prefiere mi agua. La gatita, ¿no? Ahora se va a venir al otro lado porque he cambiado de lugar el vaso. Esas son todas las fotos, y ahora sí van a entender esto, ¿no? Son los tornillos de cada uno de los apoyos. Cada tornillo, bueno, tiene un tipo de rosca. Esta es una rosca que se llama rosca Acme. Para los que veían el Correcaminos, que probablemente no sean muchos, porque acá seguramente la mayoría son más jóvenes que yo, pero no sé si se acuerdan que en el dibujo animado de Correcaminos existían, todo era Acme, ¿no? Las dinamitas eran Acme, el puente Acme, sus patinetas Acme, todo era Acme.
Y efectivamente existen las roscas ACME, son una configuración de roscas para gran carga. Y por ejemplo, las roscas para los que van al gimnasio, las roscas que ustedes tienen en los gimnasios, esas roscas cuadradas, esas creo que son las roscas ACME, para que las averigüen. Y las roscas, al igual que cualquier mecanismo metálico, se calculan, se tienen que calcular. Marcelo, ¿tienes algún tipo de experiencia en construcción? Dice, como ingeniero en obra. Sí, de hecho sí, tengo, tengo experiencia desde el 2006 más o menos. No, no, miento. Desde el 2008 he sido residente de obra, digamos. Um, y también supervisor de obra en obras privadas donde yo era residente, supervisor, constructor y todo, ¿no? eh, Hasta el 2012, 2012, 2013, que ha sido cuando he terminado de construir. O sea, más o menos son 5 años en los que he estado completamente en obra y ahí es donde se aprende bastante. Incluso con todo el tiempo que llevaba en obra, así como anécdota, alguna vez ha sucedido que se ha roto una costura de la mezcladora. Estábamos en medio vaciado y se ha abierto una boquita de la plancha de la mezcladora. No teníamos nosotros, no teníamos, se lo llama herrero en realidad, pero acá mal se lo dice cerrajero. Los cerrajeros deberían ser los que reparan cerraduras, pero muchas veces se lee cerrajero y es alguien que trabaja en metal mecánica. Y no teníamos una persona así, entonces, pero sí teníamos el arco. Agarré el arco y me puse a probar en la misma plancha de, la, de la mezcladora. Y a gran sorpresa me he dado cuenta de que no era muy difícil soldar. La ventaja de la mezcladora es que como la mezcladora continuamente está moliendo piedras adentro, una vez que la lavan es como un espejo por dentro, ¿no? La plancha metálica por dentro de las mezcladoras, si se la limpia cada vez que se la utiliza, es un espejito, no tiene la más mínima basura por dentro. Y cuando uno va a soldar, y eso yo no sabía en ese momento, pero cuando uno va a soldar, necesita que la superficie esté completamente limpia. Y estaba completamente limpia. Entonces metió mi cabeza, prácticamente me he metido en la tolva de la mezcladora y empecé a soldar gotitas de soldadura que han soldado perfectamente. Pero gracias, por suerte, a que la tolva estaba completamente limpia y seca, ¿no? Entonces, entre las anécdotas que tengo de tanto pasar tiempo en obra, he aprendido a agarrarle el gusto a las herramientas. Uno aprende de soldadura, aprende de carpintería, aprende un montón de cosas en obra. Y bueno, no solamente cosas de carpintería y metal mecánica, sino incluso uno aprende a cómo concebir las estructuras no solamente en proyecto, en papel, sino adecuarlas a cómo seguramente se van a intentar cambiar en obra, porque muchos planos que se dibujan de una manera en gabinete luego se cambian en obra. Y digamos que entre los más clásicos cambios que existen, muchas veces uno en gabinete hace vigas bien bonitas, cortadas con acero superior, acero inferior, con las cotas de las medidas del acero superior, inferior, etcétera. Y luego en obra le tiran el acero de extremo a extremo. Hacen lo siguiente. A ver, vamos a poner un ejemplito. Dibujando para que se entienda. A ver, vamos a crear un lienzo en blanco. Ahí. Ahí está. Entonces ahí ustedes tienen el lienzo. Generalmente, cuando se diseña una viga, por lo menos los que recién estén saliendo de la universidad, van a ver que cuando se diseña una viga, esta viga se la diseña para cubrir los momentos flectores lo más justitos posible. Aquí nosotros tenemos una vista lateral de la viga,
algo así. Así más o menos. Inferiormente, generalmente la escala en vertical se la dibuja al doble que la escala en horizontal. Entonces, ahí tenemos la viga. Y bueno, cuando uno diseña esta viga, generalmente viene el acero superior y casi al milímetro, redondeando de 5 en 5 centímetros, nosotros colocamos la cota del acero superior, por ejemplo, y luego el acero inferior, que generalmente viene de extremo a extremo. Si este acero que se está colocando no llega a cubrir todo el momento, entonces colocamos otra capita de acero superior que generalmente ya necesita ser más pequeñita acá, y el acero inferior necesita ser también más pequeño en la parte inferior, así. Y generalmente las cotas las ponemos en múltiplos de 5, las redondeamos a múltiplos de 5. Entonces acá nosotros tenemos un acerito que va a extenderse, digamos, 1,20 m. Acá probablemente tengamos 1,30 m, algo así. Y la segunda capa de acá se va a extender, digamos, 0,80 m. Y lo mismo hacemos con el acero inferior. Siempre que ustedes dibujen las cotas, dibújenlas a la cara de la columna, no al eje. Porque en obra, y esa es otra cosa, por ejemplo, uno se da cuenta de que en obra nadie mide al eje las columnas. O sea, nadie tiene el eje de la columna marcada. Todos tienen la cara de la columna, es lo más fácil de medir. Entonces, ya sea cuando se vaya a replantear, cuando se vayan a replantear columnas en obra, yo no solía ya replantearlas al eje, sino a la cara de la columna. Y eso les voy a explicar en un momentito también. Entonces acá nosotros tenemos cotas. Muchas veces del gabinete nos llegan estos planos, o si yo calculaba el plano, entonces esto era lo que yo tenía que plasmar en obra. Dependiendo de cuán caro sea el material, esto puede ser más o menos conveniente. Entonces acá digamos que le vamos a poner 0,50 y acá 0,50. Mientras yo construía lo que yo había calculado que era esto, generalmente se cumplía lo que yo calculaba e intentaba que los aceros que yo colocaba en gabinete, digamos acá 2 barras de 12 milímetros, acá otras 2 barras de 12, acá generalmente en acero superior va más acero, entonces una barra de 16 probablemente acá, y acá 2 barras de 16, digamos, ¿no? Y aquí 3 barras de 16. Digamos que el plano es así. Generalmente cuando no se coloca acero en este tramito superior, se sobreentiende que el acero que se va a colocar es un acero solamente constructivo, que nos va a servir para amarrar el canastillo de la viga. Entonces acá nosotros tenemos 2 barras de 8, por ejemplo. Y con esto ya está terminado el plano. El asunto es que si yo supervisaba el armado de estas vigas, generalmente se armaban así. Y efectivamente se puede ahorrar acero. A los obreros no les gusta mucho cortar el acero, especialmente si lo tienen que hacer a mano. E incluso si tienen que utilizar amoladora y demás, prefieren no cortar el acero. Y en vez de armar de esta manera, si es que yo no supervisaba la obra, si solamente al dueño le entregaba los planos y luego iba el día del vaciado o día antes del vaciado para revisar, generalmente no lo arman así. Si ustedes no están controlando personalmente el armado de las vigas, los obreros no lo van a armar así, no van a hacer un despiece de los aceros en las barras de 12 metros, que es generalmente en el tamaño que vienen de la tienda, y no se preocupan por hacer un ahorro y despiece de las barras. Entonces, ¿qué van a hacer? En vez de cortar los aceros en los puntitos que estoy marcando acá, directamente los extienden hasta el extremo, y eso obviamente encarece la obra. Agarran el acero hasta aquí, hasta acá. Si aquí vienen 2 fierros de 16 y al otro 3, entonces directamente empalman el acero acá. Y aquí es la única que va a entrar como barrita adicional, digamos, como algunos lo llaman incluso suples, es esta de acá. La única que va a venir con una barrita adicional que la corten aparte con las medidas adecuadas va a ser esta. Luego, el resto de las barras van a procurar colocarlas enteras. Y si ustedes han hecho la planilla de aceros
Sin estos tramos rojos, obviamente les va a faltar acero al final de la obra. Y no es poco acero. Uh, para una obra donde hay que comprar, por ejemplo, 80 toneladas de acero, terminan faltando 5 toneladas o algo así, si es que uno no supervisa bien los cortes de las barras de acero. Entonces, 5 toneladas son $5,000. A nadie le gusta gastar 5,000 toneladas o 5,000 kilos, perdón, 5 toneladas extras de acero solamente por no haber supervisado los cortes, ¿no? Entonces, contratar a un supervisor es mucho más barato que luego tener que estar comprando acero extra. Es por eso que yo siempre que he hecho los cálculos los he hecho de esta forma, sin las líneas, o sea, sin los complementos rojos. Ahora, todos estos diseños los he hecho hace 10 años, más. Y hace 10 años todavía no había norma sísmica. Los diseños que se elaboraban en Bolivia no requerían norma sísmica y por tanto los empujes laterales que se le ponía eran un chiste, ¿no? Entonces no existían los requisitos que existen ahora para reforzar los elementos estructurales. Si hablamos de sismo, obviamente las cosas ya cambian aquí un poco, ¿no? Seguramente el refuerzo va a ser mayor, dependiendo del tipo de pórtico que se escoja, el refuerzo ya va a ser más grande, incluso las columnas crecen, bueno, todo crece, pero por lo menos si se va a calcular con cargas gravitacionales, esta es la situación. Y bueno, después del 2012, después del 2012 ya he dejado de construir y me aboqué más a la parte de la docencia, ¿no? Es estresante construir. Para los que construyen y saben la cantidad de dinero que se mueve, es bastante estresante. ¿Dónde me había quedado? Guillermo pregunta, ¿vamos a poder meter mano al software? ¿Quieres que te pase código fuente más, Guillermo? Podemos estar charlando respecto a eso. Sí, yo creo que sí. David, buenas noches. Benavides, buenas noches, ingeniero, dice, saludos desde Santa Cruz de la Sierra. Saludos, Benavides. Jado, las ThinkPad para movilidad siempre han dado cuenta del recado. ¿Qué es eso? No sé ni qué es una ThinkPad para movilidad. Siempre han dado cuenta del recado. ¿Qué es una ThinkPad? Vamos a buscar. ThinkPad. Ya. Es una computadora, la ThinkPad. A ver, ahora sí, vamos a entender el mensaje de Jado. Para movilidad siempre han dado cuenta del recado. Bueno, sigo sin entender. Marcelo Ríos, en reuniones presenciales de coordinación con arquitectos y clientes es necesario llevar una portátil poderosa para ir viendo avances y problemas del proyecto. Sí y no. A ver, generalmente avances, bueno, depende cuánto se utilice el Revit, ¿no? El Revit no he visto que funcione bien en ninguna laptop, francamente. Mis estudiantes llevan laptops a clase y muchos de ellos llevan laptops gamer. E incluso en las laptops gamer no vi que Revit corra fluidamente, lastimosamente. Entonces, no sé cuán conveniente sea. De todas maneras, yo soy de la idea que cuando se va a hablar con el cliente, no es bueno mostrar todo, no porque no se pueda, sino porque creo que para una reunión hay que aprender a preparar resultados, ¿no? Generalmente con mucha información, y eso me ha sucedido con cálculos estructurales y demás, si el cliente quiere ver algo en particular o el arquitecto quiere ver algo en particular, es bueno preparar los planitos impresos, incluso para rayarlos encima, y lo mismo con la información, ya sea de cómputos métricos y demás, en una tabla impresa. Trabajar en el mismo computador, a menos que sea un modelo en 3 dimensiones muy complejo, creo que conviene más analizarlo en papel. Por lo menos a mí siempre me ha sido más cómodo.
especialmente cuando voy a intentar explicar el proyecto a otras personas. Um, Creo que pecamos de manejar mucha información que al final el cliente tal vez ni siquiera vaya a entender si se la mostramos desde el computador como tal. A menos, como les digo, que sea un paseo virtual o una cosa así. Ahora, no sé, y esto quisiera consultarlo con ustedes los ingenieros, o los arquitectos, perdón. Am, Muchas veces, claro, manejan Revit y demás para el avance de obra y demás, pero Blender, que solo sirve para dibujar, pero es una herramienta tremenda para dibujo en tres dimensiones, está implementando tecnología BIM también. Tiene un módulo para tecnología BIM que todavía anda en pañales, pero que quiere parecerse a Revit. Si eso llega a desarrollarse más, probablemente tengamos una muy buena alternativa para esa función, para la función que en el momento, que por el momento nos da Revit. Blender es tremendamente más liviano. Quisiera que me digan ustedes cuánto pesa Revit, los que han instalado Revit. Seguramente ya me van a ir respondiendo, pero Blender pesa 300 megas, 350 probablemente. Entonces es una diferencia abismal en el peso del software y también en la fluidez. Yo tengo una laptop que he comprado el año 2013, 2014 más o menos, ya tiene más de 10 años, que tiene Linux y donde corre Blender tranquilamente, ¿no? No se congela para nada. Y generalmente cuando uno rota las vistas o hace un paseo virtual, generalmente el computador empieza a congelarse en cada frame o cada ciertos frames. Y eso es sumamente incómodo, especialmente cuando se va a trabajar ahí. Entonces, Blender no tiene eso. Es tan livianito que mientras no le pongan texturas procedimentales, que se llama, va a correr fluido. Entonces, si quieren hablar de texturas procedimentales, busquen procedural textures en inglés en YouTube y se van a dar cuenta a qué se refiere. A ver, ¿dónde nos habíamos quedado? Uh, Creo que hay cosas que no he leído. No, acá está Marcelo. En reuniones presenciales de coordinación, sí. Como les digo, consejo, procuren preparar antes de una reunión con clientes y demás, procuren preparar planitos. Es mucho más eficiente. El cliente, creo que excluyendo el paseo en tres dimensiones, siempre va a entender mejor una tablita en Excel impresa, así sencillita, o probablemente un plano impreso, ¿no? Porque además luego se están enredando ahí en vistas, en querer hacer un corte de los aceros y demás. No sé, prefiero el papel, francamente. Tal vez yo estoy hablando ya con una perspectiva muy de viejo, a pesar de que no lo soy tanto, pero intento siempre simplificar las cosas lo más posible para el cliente. Incluso los videos que hago, por ejemplo, están enfocados siempre a una simplificación extrema muchas veces de las cosas para que se entiendan. Porque de otra manera, lo que explico en mi canal de YouTube sería una clase, como todas las clases que muchos hemos pasado, donde entendemos la mitad de lo que el docente habla, ¿no? Guillermo, sobre investigación, a mí personalmente me encantó ese video de acero soldable. Se nota que hubo investigación. Uh, Más que investigación, ha sido, no sé, un pequeño proyectito, ¿no? Un proyectito como los proyectos de pregrado que muestran los estudiantes, pero sobre lo cual se puede avanzar. No cae dentro de vivienda social porque es muy cara, es prácticamente un 30 o 40% más caro que una vivienda hecha de ladrillo y mezcla. Pero obviamente se puede transportar, desarmar, etcétera, ¿no? Esa es la ventaja. Ezequiel, ingeniero, ¿puede hacer un video de columnas cortas, por favor? Ezequiel, para videos de columnas cortas tengo un playlist donde explico desde la programación de las columnas cortas hasta, no sé si hasta su uso,
pero explico el manejo de los diagramas de interacción y demás, probablemente te interese verlo. De todas maneras, podemos hacer un ejemplo de un cálculo de columna cortita, ¿no? Es lo más fácil de calcular. A todos nos gustaría que todas las columnas fueran cortas, que no se pandeen, pero lastimosamente vivimos en un mundo donde el pandeo es lo más rutinario. Y eso que estamos hablando de estructuras de hormigón armado. En metal el pandeo es incluso más crítico, y entre las estructuras laminadas en caliente, digamos que muchos perfiles todavía se salvan. En perfiles conformados en frío, todo es pandeo. Existe pandeo local, pandeo global, existe pandeo por torsión, pandeo por flexo-torsión, alabeo de los labios del perfil, es tremendamente extenso. Estaba elaborando un programita de cálculo a compresión pura de perfiles conformados en frío, pero todavía no lo publico. Es que es extenso, la verdad. Las verificaciones que hay que hacer del pandeo de perfiles conformados en frío es bastante largo, es muy largo, es una ciencia aparte. Y ahí es donde yo les digo, cuando uno mientras más va leyendo, más se da cuenta que no sabe nada. Entonces, ¿cómo podría yo investigar algo o meterme a proyectos de investigación si siento que soy un ignorante en la mayoría de las áreas de ingeniería? Lo mismo en plasticidad. Esta mañana me preguntaban cosas de plasticidad, de si puedo hablar de rótulas plásticas, y les decía que el campo plástico es tan grande, tan complejo, que no me siento en la capacidad de hablar de plasticidad, y que muchas veces se sobresimplifica el concepto pensando que la plasticidad la calcula el computador y luego a mí qué me importa, pero no es así. En realidad nosotros tenemos que ser capaces de validar los datos que nos entrega el software de plasticidad para saber si están bien, porque de nada nos sirve un resultado que nos arroje el computador si nosotros no tenemos idea de si el computador está haciendo bien el trabajo, por la cantidad de variables que se controlan en plasticidad, leyes constitutivas, tamaño de las iteraciones, tamaño de los elementos que hay que iterar, tamaño de la iteración de tiempo, no solo de material, sino de tiempo. Son tantas variables que francamente asusta. No es un tema que se pueda tomar a la ligera. Entonces, cuando tengan que hacer diseños plásticos, con muchas pinzas y siempre contrastando con el análisis elástico. Es más, si ustedes tienen un análisis plástico y un análisis elástico de una estructura metálica o de hormigón o de lo que sea, y a ustedes les toca dimensionar los elementos gracias a ese análisis plástico, probablemente, digamos, un elemento estructural les dé de 30 por 30 de hormigón con un análisis plástico, y con un análisis elástico les dé de 40 por 40. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a tirar 30 por 30 en su diseño final de columna o de viga porque el análisis plástico es más exacto? No, al final igual van a terminar diseñando la estructura o el elemento con el modelo elástico, porque confían más en el modelo elástico, porque maneja menos variables y porque estamos más seguros finalmente de construir una columna de 40 por 40 que una columna de 30 por 30 que vaya a deformarse plásticamente. Entonces, no le veo todavía a propósito a los análisis plásticos puros o elastoplásticos. A mí me dan mucho miedo. Porque sé que son demasiadas variables. Entonces, si lo van a hacer, por lo menos pónganse a averiguar bastante. Tomen una maestría sobre diseño plástico si quieren, y se van a dar cuenta del mundo al que se están metiendo. Yo tengo 3 libritos ahí atrás. Detrás de Garfield son los libros de Sienkiewicz. Uno es de fluidos, otro es de análisis de elementos finitos, lineal, y creo que el otro es no lineal. Están nuevos, porque es tan difícil de entender. Incluso en el campo lineal es tan fácil perderse que yo digo, meterse al campo plástico es para doctorados y muchos años de análisis. Sigamos.
Bark Wolf, saludos. Paul Cayancela, ingeniero, buenas noches, saludos. Jorge Luis, Inge CIPECAP SAP 2000 ETAPS para iniciar a diseño estructural en hormigón armado en Bolivia, dice. No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta, Jorge, si me la quieres replantear, por favor. No entiendo muy bien a qué te refieres. Buenas noches, dice José. José, buenas noches. Estoy haciendo mi tesis de investigación en patología en estructuras de concreto armado. ¿Qué me recomiendas? Por ejemplo, en patologías, creo que todos manejamos el libro de Calavera, que es uno de los más conocidos en patología. Habría que ver en qué te estás abocando, porque dentro de cada elemento las patologías son distintas. Patologías por temperatura, por ejemplo, es un tema interesante. Patologías por sobrecarga también son interesantes, pero sobre muchas de estas patologías ya se ha hablado en la bibliografía. Algo que sí se puede hacer y que no se ha hecho antes en cuestión de patologías es contrastar los resultados experimentales que se tienen de obras que se han caído o que se han fisurado respecto a un modelo matemático. Lastimosamente, ahí sí hay que entrar a plasticidad, porque no se puede estimar cuánto va a aguantar una estructura ya construida solamente con modelos elásticos. Hay que modelar la plasticidad, hay que modelar a plasticidad estas estructuras, especialmente cuando ya se han deformado demasiado, ¿no? Y para eso volvemos a lo anterior, hay que agarrar con pinzas esos resultados para poderlos interpretar de manera adecuada. Yo creo que ese es el camino que tiene que seguir el campo de la patología, de contrastar los resultados con modelos matemáticos plásticos, pero para eso hay que saber mucho. ¿Qué zona sísmica en Santa Cruz? ¿Qué zona sísmica hay en Santa Cruz? No recuerdo, creo que son 0.19. Los que vivan en Santa Cruz probablemente me puedan ayudar. Tal vez Davico esté por ahí. Davico, David Roselo, el ingeniero David Roselo, es alguien que nos ayuda mucho con las respuestas del foro que tenemos en Telegram, donde a las preguntas que van haciéndose, David procura darle la mayor cantidad de respuestas, y en general toda la comunidad. Guillermo Astorga también es alguien que ayuda mucho en la respuesta a las preguntas que hacen en la comunidad, y mucha otra gente que ayuda con sus respuestas. Jorge también, que no recuerdo su apellido, pero que van dando sus puntos de vista. Se aprende bastante en el canal. Les voy a mandar el enlace a Telegram, ahora que son varios. Probablemente muchos de ustedes quieran ingresar al grupo de Telegram para foros de ingeniería, ideas. Si tienen alguna duda, la mandan ahí y la gente les va a contestar muy amablemente. Generalmente cuando uno hace comentarios o preguntas en Facebook, en los foros de ingeniería, las respuestas son un poco sarcásticas, irónicas al lado feo, digamos, ¿no? O sea, si alguien pregunta algo, le responden algo así como: anda a estudiar, que eso, ¿cómo no vas a saber? Deberías saber y demás. En nuestro foro eso no sucede. Les voy a dejar el enlace del foro justo en el chat. Lo acabo de colocar en este momento para los que quieran ingresar y formar parte de los nuevos miembros del forito. Sigamos con los comentarios. ¿Qué lenguaje de programación recomienda para combinar con ingeniería civil? Hice un video hace no más de una semana, ahí se están conectando varios nuevos. Hice un video hace una semana más o menos, donde hablaba de cuáles son los lenguajes de programación que nos convienen. En orden de simplicidad, de lo más simple a lo más complejo, MATLAB es el lenguaje de programación más sencillo de aprender. Vamos a silenciarlos. Me saldré de Telegram un ratito, porque si no va a seguir sonando. En orden de dificultad en lenguajes de programación, el más sencillo es MATLAB o Octave, ¿sí? Lastimosamente, cuando descargan Octave, y eso ha pasado mucho
especialmente con Windows 10. Antes con Windows 7 no pasaba eso, pero con Windows 10, una vez que ustedes instalan Octave, y eso le ha pasado, por ejemplo, a Guillermo, que no termina de correr bien o que tiene problemas, bugs que le llaman en el scroll de la derecha o directamente cuando hacen doble clic en el Octave GUI, no les corre. Y eso los desahucia a muchos, ¿no? Sin embargo, el CLI, o sea, la interfaz en consola de Octave, sí funciona muy bien y no ha dado problemas para nada. Les voy a mostrar a qué me refiero. Entonces, si quieren instalar Octave y les da problemas este software en la parte de la interfaz gráfica, vamos a compartir pantalla completa para que sepan a qué me refiero. Aquí está. Si buscamos Octave, ustedes van a tener estas dos versiones, ¿sí? La versión GUI y la versión CLI. Entonces, si buscan ustedes Octave acá, esta versión GUI probablemente no les corra a algunos. Ahí, la agrandamos ahí. Esa versión probablemente no les corra a algunos. Es más, Guillermo lo que decía es que el scroll acá a la derecha no le funcionaba cuando corría algún software. Entonces, la versión CLI, esta de acá, es la que sí les va a funcionar siempre. A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Esa es la versión que les va a funcionar a ustedes, ¿ok? Ahora, ¿cómo corre este CLI? ¿Cómo nosotros podemos utilizar este Octave CLI? Les voy a enseñar en un momentito. Para ir respondiendo las preguntas, cuando ustedes quieran aprender un lenguaje de programación, generalmente Octave GUI o su versión gratuita de MATLAB es la más sencilla de aprender. Acá cuando ustedes hacen una creación de variables, A igual a 1, A igual a 1, B igual a 2, no se tienen que preocupar ni siquiera por crear las variables o declarar las variables, ¿no? Generalmente ustedes escriben la variable y se autogenera, al igual que en Python. Es más, si ustedes generan una matriz, por ejemplo, vamos a generar una matriz que se llame C. Para generar una matriz en Octave, lo único que tienen que hacer es escribir en espacios, separado por espacios, las columnas, y para ir a la siguiente fila con punto y coma, ¿no? De esta manera. Entonces, 4, 5, 6, ahí está la matriz creada. Cuando ustedes corran esto, lo guardan con cualquier nombre y listo, ahí está. Entonces es lo más sencillo generar matrices con Octave, ¿no? O con MATLAB. Si ustedes quieren generar una matriz con Python, por ejemplo, ya se complica más. A muchos les gusta Python porque es sencillo, pero aún así tiene su dificultad. No es tan fácil generar matrices en Python como en Octave o como en MATLAB. En Python, por ejemplo, si nos vamos a un interpretador de texto, ahí está. Si yo quiero, por ejemplo, generar una matriz en Python acá, primero tengo que importar NumPy as NP, así, ¿no? Tengo que importar la librería y una vez que importo la librería, tengo que recién empezar a escribir la matriz. No tengo que declararla antes, pero si quiero escribir la misma matriz, tengo que llamar primero a la instancia de NumPy, luego llamar al array, así, abrir paréntesis, abrir corchetes y acá recién escribo 1, 2, 3, cierro corchetes, coma para separar las columnas o para separar las filas y 4, 5, 6, de esta manera. Entonces, es más complejo aprender Python, es mucho más fácil aprender Octave. En realidad no hay más fácil que Octave para aprender programación. Es eso. En resumen, para aprender a programar, primero empezamos con Octave. Tiene sus limitaciones, no se puede compilar. Ahora, compilar no quiere decir lo mismo que correr. Bueno, cuando nosotros acá corremos el programa, se ejecuta acá a la derecha, pero no puedo compilarlo en un ejecutable, a eso me refiero. No se puede generar un archivo exe de
de este programita. En Python sí se puede, pero lo más normal es utilizar Python a partir del código abierto. Generalmente deben ser un 10% de los programas que se convierten en un ejecutable para poderlo correr. Y bueno, una vez que ustedes quieran generar ejecutables, ya tienen que irse a lenguajes como, por ejemplo, Java, que no lo veo muy práctico ni muy amigable de aprender, o C Sharp, que es algo que aprenden muchos y que tal vez yo les recomendaría también que aprendan, aunque a mí no me gusta nada de Microsoft. Yo tiendo más por C++. C++ es el lenguaje en el que he generado mi programita, este programa de pórticos. A ver, vamos a volver al navegador aquí. A ver, de Nisina. Estamos teniendo problemas con YouTube. Giro dice, ¿qué clase de tornillo soporta tremendo peso? La verdad, como te dije en comentarios, mucho aprendí. Mira, justo te pusiste a hablar de mi duda. Sí, los tornillos Acme son los que suelen soportar más peso. ¿Cuántos años tiene? Pregunta Saúl. Tengo 42 años. A mi edad sí veíamos bastante correcaminos. ¿Qué pasa si los tirantes le entran corrosión? Dice. ¿A cuáles tirantes, Pati? Sobre la corrosión se puede hablar bastante. A ver, estoy con algún error acá en la emisión. Va. A ver, vamos a ver qué pasa acá. Estoy con algún problema con la emisión de YouTube. Me dice que no está fluida. Vamos a ver qué pasa. A ver. No sé dónde me he quedado. Wow, son bastantes comentarios. Ahora sí, se ha quitado ya el aviso de internet lento. Wow, estoy arriba. No he leído nada de sus comentarios todavía. Aquí estamos. Luis, buenas noches, Inge Marcelo. Vale la pena intentar ser muy exactos, pero que tomará mucho tiempo a la hora de realizar la documentación técnica para la obra, o usar planillas de cálculo ya elaboradas. Depende, es que las planillas de cálculo, especialmente si se hacen en Excel, depende de qué sean, pero por lo general yo no suelo confiar en esas planillas. No sabemos quién las ha hecho y no sabemos con qué propósito. Muchas veces esos programas se los hace para un tipo específico de problema y no sirven para todo. Veo que incluso se venden planillas por paquetes, ¿no? Venden, no sé, venden 100 planillas, ¿no? Ponen 100 planillas a la venta y la gente los compra. No sé si tendrán tiempo para utilizarlos. Pero a mí no me gustan las planillas de Excel ajenas especialmente. Si las hago yo, las solía utilizar. Ahora prefiero generar un programita que sé que no lo voy a modificar en código para poderlo usar posteriormente, ¿no? Y además que generalmente los programas que se generan tienen que venir con un pequeño manualcito para saber qué vamos a hacer. Inge, ¿a qué se refiere el término de acero por temperatura? Me dice el Pancho. El acero por temperatura es acero que se coloca para que especialmente la losa no se fisure. Hay acero para temperatura, para vigas, para columnas, etcétera, pero generalmente el acero por temperatura suele regir el comportamiento de la losa. Muchas veces el acero que se coloca en la losa es inferior al acero por temperatura, entonces se suele subir o igualar toda la cantidad de acero al acero por temperatura para que este no se fisure mucho, ¿no? Eso es básicamente. Buenas noches, dice Julián.
Fabricio, tengo un título técnico de secundario. Me habilita el cálculo de estructuras de hormigón pequeñas. No sé cómo introducirme al estudio de ingeniería. Me quiero dedicar a ingeniería mecánica. Ah, mm, miren, a medida que yo he ido estudiando más, me he dado cuenta de que incluso estructuras pequeñas tienen su ligera complejidad. De hecho, hay casas que son más difíciles que calcular que edificios, porque las casas obviamente tienen entrados y salidos por todo lado que hacen eh, que las solicitaciones sean complejas, ¿no? Incluso la no alineación de las columnas y demás hace que las casas incluso tengan su complejidad. Aún así, bueno, se las puede calcular. Um, pero no sé en qué tiene relación esto a la ingeniería mecánica en tu pregunta, Fabricio. No son para nada iguales. Rodrigo dice, ¿podría hablar acerca de las cimentaciones excéntricas? Sí, podemos hacer videitos de cimentaciones excéntricas más adelante. Um, Lunes es mi examen de hormigón 2 con el ingeniero. ¿Con qué ingeniero? Saavedra, mándeme sus bendiciones, Inge, me dice Álvaro. Para hormigón armado, bueno, hay que estudiar mucho. Mucha gente repite hormigón armado lastimosamente. Es una de las materias más difíciles de la universidad. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que estudiar fuerte. Construir es estresante porque se lleva muy desorganizadamente y a gusto del constructor desordenando. Construir es estresante. La verdad es que falta tiempo y uno está correteando con la camioneta de extremo a extremo, muchas veces sin terminar de hacer lo que tenía que hacer en cuestión de planillas, cálculos de volúmenes avanzados y demás. Es bastante fuerte construir. Por eso es que yo ya no sigo construyendo, por eso me he dedicado a la docencia. Daniel, ¿cuál considera que es el elemento estructural más complicado de diseñar? Las columnas, de lejos, las columnas. Todos los elementos sometidos a compresión con flexión son los más complejos de diseñar, más aún si están sometidos a cargas dinámicas. Ingeniero Marcelo, buenas noches. Para usted, ¿cuál es el mejor software geotécnico? De geotecnia, lastimosamente, no sé casi nada. Tengo un amigo, Héctor Guzmán, que es ingeniero con el que quisiera hacer directos en conjunto. Tengo que aprender a invitar gente acá al canal para saber cómo hacer un directo entre dos o más personas. Eso va a ser interesante más adelante. Pero en software geotécnico no tengo la menor idea, lastimosamente. Utilizaba uno antes que se llamaba GeoSlope para cálculo de taludes, y había uno más de la misma familia, pero no sé si seguirá existiendo. Estoy hablando de hace 20 años. Albert Rivera, 15 gigas es Revit. 15 gigas. Eso es wow. A ver, si dividimos esto entre 10 son 1.5 gigas. Si eso lo dividimos entre 10 más, o sea, entre 100, son 150 megas. O sea que Blender es 50 veces más pequeño que Revit. Si Revit pesa 15 gigas, con razón es tan lento. Como todo lo que hace Autodesk. Todo lo que hace Autodesk usualmente es lento. Entonces, ahí porque corre lento en todos los computadores. Blender pesa 300 megas más o menos y es súper livianito. 16 gigas dice Capi, si no es que más, 15, 16 gigas por ahí están. Y no, pues con un software tan pesado obviamente no hay computador que aguante. Las tablets con lápiz son muy útiles en obra. Sí son útiles, pero son muy delicadas, ¿no? En obra uno siempre anda entre tierra y barro. No sé cuán conveniente será llevar una tablet muy fina, porque las tablets con lápiz son finas y hasta hacerla caer da miedo.
no sé, yo generalmente cuando construía me hacía impresiones de planos en tamaño carta o doble carta y eso era lo que manejaba y listo, me quedaba ahí. Saúl dice Revit 0, 0, Revit 0, 5 gigabytes. Incluso 5 gigabytes llega a ser relativamente liviano, ¿no? Pero probablemente sean algunas versiones antiguas. Revit Bin y MEP, o sea, método de elementos MEP. ¿Qué es MEP? Se complementan con robot estructural para los ingenieros, dice. 18 gigas, 13 gigas y todos andan por ahí. Blender es un SketchUp mejorado y además que es gratuito. SketchUp creo que es software de pago, ¿no? Sergio dice, ingeniero, buenas noches. Le comenté en sus videos de PC Gamer y Laptops Gamer. No sé si puede responderme, espero no molestar. Muchas gracias. Me sirven mucho sus videos. Como les había mencionado antes, yo no soy muy amigo de las laptop gamer. Son pesadas, difíciles de transportar. Prefiero una laptop, esta, justo la que tengo aquí atrás. Estita de acá. Es súper liviana. Me ha costado $350. Se las voy a poner. Bueno, es una HP. Es una HP de 11ª generación, como les decía en el video pasado. Yo no le he puesto Revit a esto. Generalmente lo utilizo solamente para programar y para salvarme algunas cosas que necesito mostrar en la universidad. Pero es que una laptop no es para trabajo pesado. Y eso le decía incluso a Rodrigo Mendívil, que es un colega mío de acá de La Paz, que incluso tiene también su canal de YouTube. Él siempre ha sido amigo de las laptops y tiene una laptop bastante potente, pero aún así yo sigo pensando que ni la laptop más potente por el mismo precio va a igualar una PC de escritorio. Saludos Anthony. Lenin dice saludos Inge Pardo desde Venezuela. Saludos a Venezuela. Están en momentos críticos en este momento por las elecciones, ¿no? Está fuerte. Aldo, para Revit sería conveniente un PC portátil con procesador i7 16 GB o más. i7 ya es caro. i7 ya es bastante caro para cualquier bolsillo, ¿no? ¿Tienes idea, Aldo, de cuánto puede costar una PC portátil con i7? Claro, depende también de la generación, por si acaso. Cuando ustedes vayan a comprar una laptop, importa mucho la generación de sus procesadores, porque a ustedes pueden estarles vendiendo una PC con las características que menciona Aldo. Para Revit sería conveniente una PC portátil con procesador i7. A ustedes les pueden vender una laptop con procesador i7 de 16 GB de RAM y que parezca muy barata, pero generalmente son de generaciones séptima generación, sexta generación, que han salido, por ejemplo, el año 2015, ¿no? Un computador del año 2015 va a ser un computador de quinta generación probablemente. Y una laptop de ese año puede estar muy barata, a ustedes decirles que es una i7, pero que no va a ser muy rápida, sin embargo. Yo les recomendaría, si van a comprar cualquier computador, que sea de 10ª generación para arriba, porque todo lo que es más pasado, o sea, que es de antes de la 10ª generación, ya es muy antiguo. Estaríamos hablando de un computador del 2000, 2001. Sin ir lejos, si ustedes quieren comprarse un celular, no van a comprar un celular de ese año, ¿no? O sea, no van a comprar un celular que haya salido el 2000, por ejemplo, el 2001. Si se van a comprar un celular, van a procurar comprar un celular que probablemente haya salido el 2023, si no este año, el 2024. Entonces, pasa exactamente lo mismo con los computadores. La generación es algo que no se menciona mucho en las características de los computadores, pero que finalmente termina siendo lo decisivo. Ezequiel, consulta, ¿una viga de fundación la construye sobre la base aislada o la puede elevar de la misma? Y si es así, ¿no se transforma en una columna corta? A ver, una viga de fundación se construye sobre la base aislada
o se la puede elevar. Ah, ya. A ver. Cuando hablamos de viga de fundación, no es una viga que conecta dos zapatas. Es una viga que funciona como zapata. A ver, vamos a compartir. Ahí. Eso. Y esta pregunta me la han hecho, incluso ha sido motivo de debate en el foro. A ver, tengo una columna. Acá tengo una columna. Así. Esta es una columnita. Y esta es la otra columna. Y bueno, generalmente se tendría que graficar más columnas a la derecha. Cuando yo concibo una viga de fundación, esta viga de fundación en realidad es una zapata que conecta varias columnas, ¿no? Aquí vamos a tener, por ejemplo, otra columna, así. Digamos que la viga de fundación es un pasito antes o un elemento antes de la losa de fundación. Entonces, cuando uno va a construir una losa de fundación, directamente construye una losa a lo largo de toda la superficie. Pero una viga de fundación lo que hace más o menos es esto. Conecta todas las columnas en una sola fila. Y esto se puede hacer cuadriculado en 2 dimensiones, por ejemplo. Entonces, la losa de fundación más o menos hace esto de acá, algo así. Esto no está muy bien dibujado, pero no importa. Ahora, esta viga de fundación que le estoy dibujando así, puede ser rigidizada o no acá, ¿no? Ahí, como una viga T invertida, digamos. Esto sería una viga de fundación, algo así, ¿no? Pero la viga de fundación no es solo esta, es todo. Funciona como una especie de zapata larga. Ahora, esta no es una zapata corrida. Para que la zapata sea una zapata corrida, la sección transversal de la zapata tiene que ser constante, incluso para los elementos que se apoyan en la zapata. Esta es una viga de fundación, así, ¿ok? La manera como se modela una viga de fundación es... Vamos a traer esto más acá, ahí está. Entonces, esta es una viga de fundación. ¿Esto cómo se modela? Columna, columna, columna. Se modela la viga aquí y esta viguita se la modela con resortitos, así, ¿no? Entonces, acá nosotros tenemos que calcular el coeficiente de balasto del suelo y demás. Y este es un clásico modelo interacción suelo-estructura. Así. Así, más o menos. Se entiende, ¿no? Las cargas están acá arriba de las columnas y cada uno de estos resortitos va a estar apoyado en una base rígida y cada uno de estos resortitos se va a deformar más o menos. Entonces, esta es una viga de fundación, ¿ok? Esta viga de fundación obviamente no se la puede poner acá arriba. Si ustedes colocan una viga aquí arriba, y eso es probablemente lo que me están preguntando, lo que me están consultando, si nosotros colocamos una viguita aquí arriba, así, esta viga de acá arriba se vuelve una viga de arriostre, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo esta viga? Está arriostrando las columnas. Todas las columnas que probablemente son muy largas antes de llegar a la losa de arriba, las está arriostrando, ¿no? Ahí. Entonces, esta viga de acá, esta de aquí, es arriostra. Esta de abajo es viga de fundación. Fundación. Esta de acá es una viga de arriostre. Arriostre. Y luego tenemos por otro lado las vigas de equilibrio, que son las que yo las llamo vigas de equilibrio. Esas vigas son vigas que también las tengo en un video. Tenemos acá la zapatita excéntrica, así es excéntrica. Tenemos esta como ahí más o menos. Y tenemos la zapata, esta zapata acá. Creo que también las llaman vigas centradoras. Aquí tenemos una zapata concéntrica. Entonces, conecto las dos zapatas mediante esta viga, ¿sí? Ahora, dependiendo de la función que vaya a tener las vigas, esta viga también puede ser una viga de arriostre.
¿no? Tiene también esa función. De hecho, estas vigas, cuando se conectan entre dos zapatas centrales, esta es una zapata central y acá hay otra zapata central, la función de la viga que se conecta a nivel de fundación entre estas dos zapatas no es tanto la de equilibrar la excentricidad de la carga, sino entre estas dos zapatas de acá, si conectamos acá una viga, así, la función de esta viga es más también la de arrastrar, ¿no? La de arrastrar todas las zapatas y que en caso de un evento sísmico no existe el desplazamiento relativo entre las columnas. Entonces, estas vigas, dependiendo cuál sea su posición, van a tener cierta función. Estas vigas es obligatorio colocarlas en estructuras resistentes a sismo, por ejemplo. Y estas de acá, estas que son vigas de equilibrio, se las coloca cuando nosotros tenemos excentricidad de la zapata medianera o de esquina. Entonces, dependiendo de dónde se las coloque, van a tener una diferente utilidad, ¿no? A ver, sigamos. SketchUp pesa 800 megas. Ah, es livianito también. Claro, no tanto como Blender, pero sí es livianito. Inge, ¿podría hablar sobre columnas biaxiales? El cálculo de columnas biaxiales es medio complejo. Hay un libro, no sé si McCormack no habla mucho al respecto. Hay un libro, no recuerdo el autor, se los voy a dar en un momento, que habla muy bien sobre columnas biaxiales, sobre cálculo de columnas biaxiales. Se los voy a pasar en el chat. Saludos desde California. Pregunta, ¿has diseñado algún proyecto de viviendas económicas sísmicamente resistentes? Viviendas económicas no he diseñado nada. Y obviamente, viviendas económicas sísmicamente resistentes tampoco. Sin embargo, las estructuras de mampostería confinada sí podrían caer dentro de la categoría de viviendas sociales, que son casas de 2 pisos, de 2 o 3 niveles, generalmente de 2 niveles, son baratas de construir porque los mismos elementos de tabique funcionan como elementos resistentes de carga y muchas veces estos elementos de tabique son por demás resistentes ante cargas laterales. Entonces, si se diseñan viviendas sociales sismo resistentes, la mejor alternativa, pienso yo, sería irnos por el lado de mampostería confinada. En California no sé si hay esta modalidad de mampostería confinada, pero la siguiente mejor alternativa sería la de mampostería estructural, que son bloques de ladrillo de concreto que tienen acero en el centro, entre los huecos, para resistir igual cargas verticales y cargas laterales. Ahora, dependiendo del país donde se construya, en Estados Unidos la construcción de estructuras en madera es bastante más económica que la construcción en mampostería o en hormigón armado, e incluso creo que paga menos impuestos. Así que en Estados Unidos, bueno, la construcción de casas de madera, nuevamente, cuando las casas son de entramados de madera, son especialmente cuando se las construye como entramados de madera y luego con planchas, vamos a explicar cuáles son las diferencias. Nuevamente a mi pizarrita. Ahí estamos. A ver, en cualquier tipo de estructura, si nosotros tenemos, por ejemplo, tabique o hormigón armado, si queremos construir en hormigón armado, existen las estructuras aporticadas, que son columnas, vigas, más o menos así. Todos conocemos lo que es una estructura aporticada, ¿no? Más o menos así. Y estas estructuras están apoyadas en zapatitas, ¿no? Que están acá. Esta es una estructura aporticada. Por otro lado, si nosotros tenemos la repetitividad de los muros en las diferentes plantas, muchas veces una estructura aporticada no es la más adecuada. Este es un pórtico, ¿no? Todos los conocemos como pórticos. Luego tenemos las estructuras que son de mampostería confinada. Generalmente son paños, así, que están
están confinados por un bastidorcito de hormigón que no necesita ser muy robusto, puede ser más delgadito. Y lo que funciona aquí es el ladrillo, ¿no? Esto lo sabemos todos. Ya van a entender por qué estoy explicando esto. Entonces ahí nosotros tenemos un sistemita de mampostería confinada, que este es un muro de mampostería confinada sobre el cual se pueden apoyar cargas y demás, y que generalmente está acompañado de un cimiento corrido. Esto es un cimiento corrido. Ahí está. Ese es un cimiento corrido, que es muy diferente a una losa de cimentación, porque acá en la losa de cimentación, la viga de cimentación, nosotros no tenemos muro acá, ¿no? Entonces esa es la diferencia con un cimiento corrido. Bien, entonces tenemos estos dos tipos de estructuras en hormigón armado. En madera sucede exactamente lo mismo. Yo puedo tener acá una estructura de madera aporticada, donde tengo una columnita, aquí, tengo la viga de madera, obviamente son más esbeltos los elementos de madera. Tengo la otra columna, generalmente acá se ponen unas tranquillas o algunos lugares lo llaman pie de amigo acá para poder generar un mejor pórtico en la unión entre columnas y vigas. Y luego acá generalmente se colocan unos pedestales de hormigón y luego vienen las zapatitas, ¿no? Y al otro lado lo mismo. Pedestal de concreto y la zapatita. Esta es la manera como se construyen los elementos aporticados de madera. Y luego existen los elementos entramados de madera. Y aquí es donde empiezan las similitudes. Fíjense, esto es de hormigón y aquí esto es de madera. Entonces, ambas son aporticadas. Y luego, el equivalente a nuestro sistema de mampostería confinada en concreto es el sistema de entramados de madera, que consiste en que nosotros vaciamos una losa o una viga de concreto. Vamos a dibujarla más abajo, esta viga, o esta viga de fundación, perdón, esta fundación corrida, mejor dicho. Ahí. Entonces vaciamos nuestra fundación corrida, o incluso podemos vaciar toda una losa, ¿no? Vaciamos la losa de concreto. Encima de la losa de concreto nosotros ponemos unas soleras acá abajo, que son vigas planitas de madera, algo así. Y sobre estas vigas de madera vamos construyendo nuevamente maderitas en entramado, como columnas, pero que están muy seguidas unas de otras e incluso están unidas así, ¿no? Están unidas así. Entonces, este sistema de acá forma prácticamente una paredcita de madera. Y este es el sistema entramado. Si vives en California, estás entendiendo perfectamente el concepto, ¿no? Y luego se cierra esto con una solera más. En la otra dirección se hace más o menos lo mismo. Y una vez que se tiene este sistema entramado, para evitar que estos entramados se desplacen lateralmente, porque el entramado que es así, visto de frente, que está formado por varios elementos verticales y horizontales, algo así, todavía puede deformarse lateralmente. Este elemento todavía se puede deformar a algo así, ¿no? Si lo empujo lateralmente se va a deformar así. Entonces, para evitar esta deformación, lo que se hace es colocar paneles de madera, ¿no? Que generalmente vienen de 4 por 8 pies. Entonces aquí coloco un panel así, 4 pies y 8 pies. 8 pies, ahí está el panelito y voy colocando los paneles uno al lado del otro. Aquí 4 pies, 8 pies. Y generalmente estas estructuras se las construye ya moduladas para que calcen con estos paneles. De esa manera no se tienen que cortar mucho los paneles. Estos paneles evitan que la estructura se deforme lateralmente y estos son los que resisten incluso a sismo, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se construya, por ejemplo, este puede ser el tipo de vivienda social en Estados Unidos. Entonces, en madera nosotros tenemos el equivalente a la mampostería confinada, pero de otro material. Y lo mismo sucede con estructuras metálicas. En estructuras metálicas nosotros podemos tener el sistema porticado, ya no lo voy a dibujar nuevamente, que consiste en este de acá arriba, o podemos tener el sistema entramado también en estructuras metálicas, que está construido generalmente con perfiles de aluminio o con perfiles conformados en frío, que son mucho más livianos que los perfiles W, por ejemplo,
perdón, que conocemos de diseños de estructuras metálicas o laminadas en caliente. Entonces, tanto en hormigón como en madera como en metal tenemos el equivalente de la mampostería confinada o entramado y también el sistema porticado de arriba, ¿no? Y bueno, ya hay muchas otras combinaciones también de sistemas estructurales. Entonces, dependiendo de dónde estemos, la solución va a ser distinta, pero más o menos para que se tenga la idea. Daniel, al final el proyecto termina pandeando a uno, dice. Sí, efectivamente. El pandeo es un dolor de cabeza. Denis, para nada estás viejo, es mejor hacer tablas, resúmenes en tablas dinámicas, curvas y planos. Lo del 3D es algo más técnico que al cliente ni le va a importar, dice. Sí, especialmente si los planos los queremos manejar en 3 dimensiones, no van a importar mucho al cliente. Inge, ¿podría explicar el diseño de columnas biaxiales? Sí, eso lo tengo que explicar. Lo vamos a explicar más adelante. Es un tema complejo. Buenas noches, dice Iván. ¿Alguna bibliografía para diseñar elementos de estructuras metálicas en laminado en frío o algún video para poder diseñarlas? Para laminado, bueno, para elementos conformados en frío, el libro de Wei Wen junto con la norma AISI, creo que la AISI 100 son la mejor bibliografía. La voy a anotar. El libro está en inglés, Wei Wen. No recuerdo muy bien el título, pero el libro de Wei Wen más la norma, la AISI 100. Esas son. La acabo de anotar en el chat, por si quieres averiguar, Iván. Guillermo, muy de acuerdo, no paro de estudiar, dice. No recuerdo a qué viene ese comentario, pero sí. Es muy amplio. Cuando hablamos de ingeniería civil. Buenas noches, Inge. ¿Podría hacer un video de deformaciones diferidas en el tiempo? Creo que no podría. ¿Deformaciones de qué? ¿Del hormigón probablemente? Eso sí, es sencillo, ¿no? El hormigón se va deformando a medida que va pasando los años. Cuando una estructura se empieza a fisurar, una estructura nueva se empieza a fisurar, la jerga común dice que es porque está asentando la estructura. La verdad es que no está asentando, el suelo no se deforma. Bueno, puede deformarse de manera que se vaya comprimiendo, especialmente si el suelo es cohesivo. Entonces se genera consolidación, pero ese no es el motivo por el cual las estructuras, incluso si están sobre roca, se deforman. El motivo por el cual las estructuras de hormigón se deforman es porque el hormigón tiene un módulo elástico inicial. Una vez llegado a los 28 días, tiene un módulo elástico que ante carga constante va disminuyendo. El hormigón va disminuyendo su capacidad de resistir carga elástica y además que el hormigón se va encogiendo. Esos dos fenómenos hacen que la viga con el tiempo se deforme plásticamente y esa deformación ya no sea recuperable. Y esa deformación generalmente es del doble de la deformación elástica. Si la viga por cálculo elástico se deforma 2 milímetros, entonces esa viga a lo largo de los 5 años de su vida, de sus primeros 5 años, vamos a decir, se deforma el doble de esos 2 milímetros, o sea, 4 milímetros más, en total 6 milímetros. Eso es básicamente las deformaciones diferidas en el tiempo del hormigón, ¿no? Si es de lo que estamos hablando, porque también hay deformaciones diferidas en el tiempo del suelo, y eso es consolidación. A ver. Rodrigo, Inge, ¿podría hacer videos de columnas biaxiales? Creo que tienen examen mañana de columnas biaxiales, por eso todos me están preguntando eso. Antonio, saludos. ¿Cuál es tu opinión acerca de lo complicado de cada año que se vuelven los códigos y el problema que trae sobre la seguridad, ya que los ingenieros podemos equivocarnos con tanta complicación? Menos mal, los códigos al actualizarse no cambian casi nada respecto a las versiones anteriores. Por ejemplo, la ACI de la versión 14 a la versión 19 ha cambiado básicamente el diseño acortante. Sí es complejo entender el diseño acortante de la norma del 2019. He hecho un algoritmo de cálculo acortante que es una de idas y venidas y es una enredadera de condicionantes. Es complejo el cálculo acortante, pero más allá de eso, creo que las normativas procuran mantenerlo lo más simple posible. Es cierto, hay que ponerle cabeza, no hay otra. Especialmente cuando se habla de sismo.
las normativas suelen ser bastante complejas en la manera en la que se debe cargar la estructura y luego también en la manera como se la debe reforzar, ¿no? Ya no es sencillo mantener en la cabeza tantos conceptos para tenerlos todos en cuenta al momento de diseñar. Eh, Lastimosamente, sí uno se puede equivocar, pero hay que procurar cometer la menor cantidad de equivocaciones posibles. No creo que haya un cálculo estructural sin equivocaciones y sin errores. Eso no hay. Pienso que los cálculos estructurales siempre van a tener ya sea puntos de vista distintos o incluso pequeños errores. La normativa justamente tiene sus factores de seguridad para poder minimizar esos errores o para poder soportar en estructura real los errores que se cometen en papel. Claro que no hay que abusar, ¿no? Eh, y bueno, eso, lastimosamente no hay más. Si se pudiera simplificar las cosas, se las simplificaría en una especie de norma for dummies, si quieren, ¿no? Si es que vale el término, normativa for dummies, pero no hay lastimosamente. Y creo que es peligroso porque si hubiera una simplificación de la norma para que la entiendan todos, creo que mucha gente se pondría a diseñar con esa simplificación y pasarían por alto muchas de las cosas que dice la norma completa. Entonces, creo que no es bueno eso, ¿no? Lastimosamente hay que nomás procurar manejar en la cabeza y retener en la cabeza todos los conceptos que nos indica la norma que debamos diseñar. Buenas noches, Diego. Dice, soy estudiante. ¿Qué sucede si mi diseño de una viga de concreto, el peralte, me resulta... ¿Cómo? Soy estudiante. ¿Qué sucede si mi diseño de una viga de concreto, el peralte que me resulta es menor que el peralte mínimo? ¿Tendré mal el cálculo? El peralte que te resulta es menor al mínimo. ¿Cuál es el peralte mínimo? Una viga puede ser tan chatita como de 10 centímetros. No hay peralte mínimo en la viga. Si digamos tienes que salvar una luz de 50 centímetros, puedes incluso diseñar una viga plana chata de 5 centímetros, ¿no? Creo que no hay peralte mínimo. Reformúlame tu pregunta porque no le estoy entendiendo muy bien. Eduardo, hola ingeniero, yo estuve como 8 años en la universidad, estoy deprimido. Es complejo, hay gente a la que le toma más tiempo. Pero creo que hay que aprender a ser constante. Antes las carreras de universidad eran de 8 años, si no te aplazabas nada, ¿no? Creo que si nos damos cuenta de que antes las cosas se conseguían producto de la paciencia y el esfuerzo y ahora estamos en un camino donde queremos conseguir todo rápido, obviamente nos vamos a deprimir porque vemos que todos están consiguiendo o pareciera que están consiguiendo las cosas de esa manera, rápido y fácil, pero no es así. A muchos nos toma más tiempo entender algunas cosas y creo que no tenemos que bajar la guardia ni rendirnos. Lo que sí puedes hacer es tomar menos materias, ¿no? Si te está costando más la universidad, no tomes de 6 en 6, que es lo que se acostumbra a hacer. Toma de 2 en 2 y el tiempo libre que te queda, si es que te queda, pues puedes buscar un trabajo a medio tiempo o algo así, pero no dejar la universidad. Tomar menos materias siempre ayuda si es que te estás aplazando mucho, digamos. Entonces le metes el doble de esfuerzo a la mitad de las materias. Creo que es la mejor manera de ir avanzando. Antonio, los doctores no diseñan. No, los doctores investigan. Es cierto. Deberían diseñar también, especialmente estructuras muy complejas. Y de hecho, si hay rascacielos o estructuras, digamos, muy, muy grandes, yo creo que los doctores toman las riendas de ese diseño, por lo menos en algunas partes. O quisiera pensar que es así. Tengo un montón de comentarios. Ni siquiera he llegado al comentario donde yo les pongo el canal de Telegram. ¿Cuál es su apreciación sobre la aplicación obligatoria de la norma boliviana? Dice Wilber. Esta es una pregunta interesante. La norma de diseño boliviana es una norma que a mi parecer está bien hecha. Um, Francamente, y aquí volvemos a la pregunta de investigación, ¿no?
de si yo me metería a investigar. La verdad, no sé cuán bien se habrá hecho el trabajo de obtener las aceleraciones las aceleraciones para el periodo de retorno de 475 años de la norma boliviana. Tendría que yo haberme metido ahí entre el equipo de investigadores, digamos, para ver cómo han sacado sus aceleraciones en el mapa. Más allá de ese mapa, que es lo más famoso que se ha visto de la norma boliviana, el resto del cálculo es casi una copia de la norma ACI. La obtención de los parámetros de la curva del espectro elástico, del espectro de diseño, los factores de reducción y demás son muy similares a la norma ACI. Entonces están bien manejados. Hay un solo aspecto que no me gusta. En la norma boliviana dejan al libre albedrío, si quieren, o a la libre decisión del diseñador escoger entre un pórtico especial, intermedio y ordinario, ¿no? Resistente a momentos. Y creo que eso no debería ser. Yo creo que en función de la aceleración y en función a los mismos parámetros que maneja la norma ACI, si estamos en una categoría de diseño sísmico B, C, D, E o F, directamente la norma nos debería apuntar al tipo de pórtico que nosotros tenemos que utilizar, y eso a la norma boliviana le falta. Le deja como libre decisión al estructurista cuál de los pórticos quiere utilizar, y creo que no debería ser así. Yo creo que la misma norma nos debería dirigir al tipo de pórtico que deberíamos utilizar. Eso es lo único que no me gusta. Por lo demás, creo que está bastante bien hecha. Hay mucha gente que se queja porque dice que va a salir mucho acero en las secciones. Yo francamente pienso que está bien. No se gasta mucho más en relación al costo total de la construcción. Y si se pueden tener estructuras con columnas más seguras, pues bienvenido. La verdad es que no está de más tener columnas más robustitas, que finalmente es lo que nos resiste al empuje lateral, ¿no? Especialmente para casas pequeñas. Rosa María Valdés dice: cuando el profesor no sabes, cuando dice cómo es que no, cómo es que no sabes. Sí, probablemente sea cierto. Es una manera muy sencilla de salir del paso. Es mejor decir no sé. Inge, guarda esta transmisión, porfa, dice Miguel. Sí, la voy a guardar. Muy interesante plática, es muy bueno saber las experiencias, consejos. Sí, Konomi. José, saludos, en serio, profe, usted tiene la pasión hasta en Semana Santa. Bueno, tengo el tiempo, la verdad. Raúl dice: buenas noches, apreciado ingeniero, buenas noches. Eduardo Campo: oiga, ingeniero, yo en la universidad aprobé concreto armado 2 haciendo un pete al ingeniero. MatCat también ayuda a entender la programación, ¿verdad? Sí, aunque no me gusta MatCat. Francamente no me gusta tener ahí todas las operaciones dibujadas. No, prefiero leer código. Cuando voy a escribir una ecuación y demás, prefiero escribirla en código. Nunca he utilizado MatCat y tampoco le veo mucha la utilidad. En general, cuando voy a programar algo, generalmente lo programo tarde o temprano, llego a matrices, siempre. Y MatCat no es tan bueno para matrices, por un lado. Por otro lado, bueno, estaría hablando mal si me pongo a hablar de MatCat. Solo sé que no me gusta. Alguna vez lo he instalado y no le vi mucho el uso. Es útil para cuando uno va a preparar informes o prácticas para presentación en la universidad o incluso en el trabajo, ¿no? Pero a mí, la verdad, nunca me ha servido mucho. En C++, pregunta Raúl, ¿cómo hizo su programa? ¿El SAP 2000 se hizo igualmente en ese lenguaje? El programita que he hecho y que les he mostrado esta mañana, sí está en MATLAB, perdón, en C. Pero no es fácil. C no es muy fácil de aprender. De hecho, es uno de los lenguajes con mayor dificultad de aprendizaje. Pero una vez que lo aprenden, creo que uno le agarra mucho el gusto.
A mí me gusta C++. Y SAP 2000 creo que también ha sido programado en C++. No olvide mencionar, dice Rosa, que hay que instalar NumPy. CPy. Sí, yo con NumPy creo que estoy conforme. Y Matplotlib, sí, eso sí, para plotear. De otra manera, la matriz de Python es un arreglo de arreglos. Exacto. Eso que dice Rosa es completamente cierto. Hay dos maneras de generar arreglos en Python. Uno es un arreglo con el cual no se pueden hacer operaciones. No se puede ni siquiera sumar dos matrices, digamos. Para poder sumar dos arreglos o dos matrices hay que llamar y hay que generar la matriz a través de NumPy. A eso se refiere. Y todas las operaciones que se hagan, ¿no? Solución de sistemas lineales, resta, suma, multiplicación de matrices y demás, tiene que generarse a través de NumPy. ¿Algún libro que recomiendes para mecánica de materiales? Singer es la Biblia de resistencia de materiales. Diego, me imagino, ¿no? DGO. Inge, ¿recomienda realizar un doctorado en ingeniería civil? Depende qué quieras hacer. O sea, si tu pasión es investigar, Israel, métele al doctorado. Pero si no eres mucho de quemarte las pestañas leyendo e investigando, pues mejor es una maestría y más bien aplicar todos esos conocimientos en una empresa. Fernando me pregunta, ¿está siguiendo el curso del ministerio acerca de la actualización de la norma boliviana? No sabía que había un curso del ministerio, francamente. Más bien, si tienes el enlace, tal vez lo puedas dejar en los comentarios. Rodrigo, torsión en losas. No hay bibliografía, aunque no crean, no hay bibliografía de torsión en losas. He intentado buscar bibliografía de torsión en losas y hasta ahora no encuentro. Torsión en vigas, sí, un montón. Pero refuerzo de losas sometidas a torsión, he buscado y no encuentro. Y francamente es un tema importante porque cuando uno va a diseñar una escalera que no tiene apoyos en el descanso intermedio, esta escalera se tuerce. Y uno podría diseñar la losa de la escalera como si fuera una viga, es cierto, pero no creo que sea lo más adecuado. Lo más adecuado es diseñar esta losa a torsión. Pero no he encontrado mucha bibliografía sobre diseño a torsión de losas. Creo que ni siquiera en la norma ACI hay diseño a torsión de losas. Es una muy buena pregunta y voy a volver a buscar. Pero no hay, lastimosamente yo no he encontrado. Poca dice, buenas noches, ¿qué tableta utiliza para los dibujos? No es dibujes, es los dibujos de apuntes que hago. Utilizo una Wacom Intuos Pro, la voy a dejar aquí abajo por si quieren averiguar. Es una Wacom Intuos, así, Intuos Pro, tamaño medium, así, esa es. GeoStudio se llamaba la parte del módulo de GeoSlope para estudio de suelos. Inge, ¿cómo se puede conseguir experiencia laboral en obra? Dice, ¿cuál es su experiencia? Uy, eso lo vamos a dejar para otro video, es largo. Yo he trabajado gratis un tiempito hasta hacerme conocer y ahí ya luego he podido trabajar en obras con el ingeniero Grandi, que es de acá de La Paz. Y bueno, una vez que he adquirido experiencia, ya me he dedicado a trabajar con mis padres en construcción. Una temporada. A ver. Leonardo dice, Revit es pesado para la tarjeta gráfica. Efectivamente sí. Wow, son muchos comentarios. Los voy a leer en un momento. Son varios. A ver. Sigamos con los comentarios. Nos quedaremos hasta las 11:25, ¿les parece? Y ahí cerramos emisión. Soy ingeniero civil, dice Gerson, de Perú, de la Uni de Estructura. Sus videos me ayudaron mucho. Gracias, Gerson. Barwolf, para usar Revit lo mejor es borrar todos los elementos de familias que no se utilizan. Eso de las familias es lo pesado de Revit. O sea, como ya tiene elementos predibujados, uno no sabe cómo los han dibujado de los elementos y muchas veces tienen más elementos, o las familias tienen más elementos de los imprescindiblemente necesarios, ¿no? Entonces uno va importando familias que al final se vuelven pesadas para Revit.
Ingeniero, una consulta, dice Miguel, acá en nuestro país ya están diseñando estructuras sismo resistentes. Sí, 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 ya se están diseñando. Hay muchos ingenieros que ya están aplicando los empujes laterales de la norma para sus diseños. Sin ir lejos, el ingeniero Reinaldo Zambrana es uno de los que está más promoviendo el cálculo a diseño sísmico, incluso hace comparaciones de presupuestos y demás, y se logra ver que no se incrementa mucho, digamos, en relación al costo total de la obra, ¿no? Entonces, conviene ver sus videitos del ingeniero Zambrana. MEP, Mechanical Electric Plumbing, dice. Esa era mi pregunta arriba. Raúl dice, indíquenos por favor con qué herramientas podríamos iniciar correctamente la programación aplicada a ingeniería estructural. MATLAB. Empiecen con MATLAB o la versión gratuita de Octave. Una vez que la entiendan, pueden pasarse ya a Python. Y si entendiendo Python ustedes quieren avanzar en un lenguaje un poquito más robusto, ahí se pueden ir a C Sharp o a C++. Y si quieren programar para la web, como los programitas que yo hago, entonces necesitan JavaScript junto con CSS y HTML. Creo que se resume a eso, por lo menos para ingeniería. No vale la pena meterse a otros lenguajes de programación. Laptop sobre los $1,500, dice Park. Bueno, debe estar hablando de una gamer. O tal vez respecto a las generaciones, ¿no?, de procesadores que yo les mencionaba. Con Revit se puede calcular los despieces o presenta algún problema o es mejor usar un despiezador. Francamente no sé, mucho no manejo Revit, menos mal no necesito manejarlo, entonces poco podría opinar, ¿no? Además, creo que cada vez estamos más en riesgo de no saber qué puede pasar con nuestros computadores cuando le ponemos un software pirata, ¿no? Esto del software pirata es muy delicado. Creo que hace 20 años no era tan delicado porque el computador lo utilizábamos solo para trabajar. Lastimosamente ahora tenemos nuestras cuentas de banco, tenemos mucha información en los computadores y junto con esa información nosotros estamos dándole permisos de administrador a esos archivos de craqueado para que nos habiliten el software pirata, ¿no? Y eso es peligroso porque al darle permisos de administrador a un archivo no sabemos qué se está instalando adentro y tranquilamente pueden estarnos espiando el computador o cosas así. Entonces creo que hay que ser cada vez más prudentes con esto del software pirata porque cualquier rato podemos aparecer con cuentas bancarias en cero o con computadores secuestrados, que es mucho más común. Los hackers muchas veces secuestran los computadores y nos piden una cantidad de dinero para poder recuperar esa información, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. ¿Qué conviene aprender hoy en día, Python o Math? Preferiría yo Python, francamente. MATCAD, dices, ¿no, Toño? ¿Ha visto el sistema Steel Framing? Sí, justamente es ese entramado, ¿no?, del que hablábamos. ¿O a qué te refieres, Moisés? Me he saltado algunos comentarios. Sí, me he saltado algunos. Gustavo, sería interesante verlo en conversaciones tipo podcast con contenidos de todas las ramas de ingeniería. Me gustaría invitar a gente, francamente. Voy a intentar invitar a gente, algunos de ustedes, si quieren charlar conmigo, para que lo hagamos en un directo. Por fin lo encontré, dice Víctor en uno de sus directos. Saludos, Víctor. Miguel, cuando se trabaja con un sistema de albañilería confinada para el techo, ¿cuál es lo ideal? ¿Con losa maciza o aligerada? Yo utilizaría aligerada. En lo personal, creo que en la mayoría de los países una losa aligerada resulta con menos deflexiones, por un lado, y con mejor aislamiento térmico, por otro. Como tiene los plastoforms o el poliestireno expandido, eso ayuda mucho en el aislamiento térmico. Y por otro lado, se genera un peralte de la losa que ayuda bastante a no tener grandes deflexiones. No es más barato, creo que en costos es casi igual.
Incluso probablemente el sistema alivianado, dependiendo de cuánto cueste sus alivianantes en su país, puede que genere costos un poquito más altos de la losa alivianada respecto a la losa llena, pero tiene más ventajas. ¿Ha visto el sistema de steel framing? Eso ya hemos respondido. Fernando, hola Inge, ¿cómo se calcula la armadura que garantiza la unión entre una viga prefabricada y la losa colada in situ? No me gustan las vigas prefabricadas justamente porque no me parece que se pueda garantizar esa unión. Las viguetas prefabricadas son... creo que se hace un abuso de las viguetas prefabricadas para construir viviendas con ese sistema. Creo que las viguetas prefabricadas deberían limitarse a galpones o a sectores de almacenamiento donde no importe mucho la deflexión de la estructura ni la integridad estructural. Cuando se construye con viguetas, lastimosamente la cantidad de juntas frías que se generan entre el hormigón de la vigueta y el hormigón vaciado en sitio son muy grandes y a mi parecer debilitan la estructura en pocas. Y además que una vigueta, a la misma carga, una vigueta siempre se va a deformar más que un nervio vaciado en sitio. No soy muy amigo de las viguetas. Viviendas sociales en Chile, el ABC de las viviendas, dice. ¿Es un libro, Luis? La mampostería estructural sería la mampostería reforzada interiormente. Exactamente, es esa. A ver, ¿cómo andamos de comentarios? Ya estamos llegando al final. ¿Qué opina de la carrera de arquitectura? ¿Cuál sería su experiencia con los arquitectos? Que tal vez algunos en la mayoría o en la mayoría no le da la importancia a las estructuras. Muchas veces en arquitectura, y esto lo he escuchado en un canal de un arquitecto, los arquitectos mencionan que están capacitados para calcular casas pequeñas. Como les digo, mientras yo más voy aprendiendo, más miedo me da calcular incluso casas pequeñas, porque, bueno, mientras más uno aprende, más se da cuenta de que es muy amplio el rubro de cálculo estructural, de la ingeniería para cálculo estructural. Y siento que muchas veces los arquitectos se sienten muy seguros de lo que saben para diseñar estructuras pequeñas, pero probablemente estén pasando algunas cosas por alto. Cosas que probablemente no vayan a hacer que la casa se caiga como tal, pero sí que pueden generar deformaciones excesivas o vulnerabilidades pequeñas en algunas uniones o elementos estructurales que a la larga pueden traer deformaciones excesivas que vayan a generar fisuras en la estructura. Por ejemplo, el hecho de que en una zapata perimetral, en una zapata medianera, no se le ponga esa viga de equilibrio que hemos dibujado antes, eso es algo que se hace muy a menudo y pienso que no es correcto, especialmente si la zapata es cuadrada. Si nosotros, a ver, vámonos a una pizarrita en blanco. Tenemos nosotros la zapatita medianera, que es esta. Así. Generalmente las zapatas medianeras incluso las construyen cuadradas, a eso me iba. Ahí. Y la columna llega aquí a la esquina. Y si esta zapata medianera, cuyo límite de propiedad está acá, no se la construye con una viga de equilibrio que conecte a la zapata central, entonces esta zapata cuadrada no va a funcionar apoyada completamente. Si vemos el perfil, acá está la zapatita, ya sea que la vacíen piramidal o plana, algo así. Producto de la carga, si acá está el suelo, esta zapata se va a deformar prescindiendo de la carga que nosotros tengamos acá arriba, pero esta zapata más o menos se va a deformar así. Cuando empiece a trabajar, solamente el talón de la zapatita se va a apoyar y el resto va a quedar medio hacia arriba, así. ¿Ok? Entonces, ¿qué está trabajando esta zapata? Está trabajando solamente la parte del talón. Todo lo que estoy achurando acá es lo que apoya de la zapata. Y todo el resto, todo esto de acá, está prácticamente levantado y no trabaja nada. Para que trabaje esta zapata junto con la zapata que nosotros tengamos central acá, tenemos que poner
la viga de equilibrio, esta viga. Y veo que en muchas construcciones no se pone. Y cosas por el estilo. Y uno se da cuenta de esto solamente cuando ha hecho un análisis de deformaciones, interacción solo-estructura y demás. Entonces, hay muchas cosas que podríamos pensar que sabemos, pero hay muchas también que estamos pasando por alto. Y es ahí donde digo que mientras uno más estudia, más miedo da a calcular cualquier cosa, ¿no? Hay que llegar a un punto de equilibrio en el que no nos dé ni mucho miedo calcular y tampoco pasemos de ignorantes pensando que todo lo que calculamos va a estar bien si obviamos varios factores. A ver, cuando hay sótanos, el cortante basal o el diseño sísmico se toma del nivel de cimentación o del nivel de piso 1 y los sótanos se diseñan por aparte. Lo que yo haría es simplemente diseñar desde la planta baja. El sótano no, va a moverse con el suelo. Si quieres diseñar el sótano a esfuerzos del suelo, tendrías que diseñarlos junto con la masa de suelo, es lo que yo creo. Entonces, para el cortante basal, solamente desde la planta baja. Edison, buena noche, una pregunta. ¿Los ganchos de los estribos en vigas alternados arriba o abajo? Depende. Vamos a hablar en otro video acerca de eso. Los estribos se colocan con el empalme o el gancho arriba, cerca de los apoyos, y con el gancho abajo, al revés, con el gancho abajo cerca de los apoyos y con el gancho arriba en el tramo central, en el tramo medio central, digamos. Un cuarto, si dividimos la viga entre 4, ¿sí? El primer cuarto con ganchos abajo, los segundos 2 cuartos con ganchos arriba y el último cuarto con ganchos abajo. Nuevamente sería lo ideal. Buenas noches, ingeniero. Consulta sobre info respecto al espectro de respuesta y al espectro de diseño. Bueno, son pasitos que hay que seguir en la normativa, ¿no? No es tan difícil una vez que uno escoge la aceleración en función a la ubicación donde se está. Luego hay que seguir ciertos pasitos respecto a la topografía, tipo de estructura, importancia de la estructura, para ir armando el espectro elástico y luego espectro de diseño. Bien, voy a terminar de leer los comentarios con calma y paciencia en estos últimos minutos, pero ya vayámonos despidiendo. Vamos a generar otra reunión en directo, yo creo, la siguiente semana, si tenemos el tiempo y si hay la voluntad también. Gracias a todos. Giancarlos aquí me está escribiendo. Giancarlos es alguien que participa también mucho en los foros de Telegram y también le gusta mucho la programación. Dice, hay muchos ataques de DOS que se ejecuta gracias a las máquinas zombie y a la forma de conseguirlas es por software pirata instalado con permisos. Se ejecuta la máquina en segundo plano consumiendo recursos. Eso es cierto. La mayoría de ustedes probablemente por haber instalado un software pirata tengan esos bots que van a funcionar en el momento en el que el programador del bot lo requiera, ¿no? Y muchas veces es para ataques cibernéticos a páginas web. Y lo menos grave que podría ocurrirles es que su computador se vuelva más lento, consumiendo recursos obviamente de memoria, procesador y internet. Y lo más grave que les puede ocurrir es que les secuestren el computador, ¿no? Y que se queden con todos sus datos y les pidan una recompensa. Es lo que sucede muchas veces. Así que háganle caso a Giancarlos. Bien. Voy a terminar de leer todas sus preguntas y muchas gracias por haberse quedado hasta el final, los que se han quedado. Nos vemos en un siguiente directo cuando ustedes me pidan. Podemos hacer estos directos una vez a la semana, un día a la semana, y vamos charlando de temas de ingeniería, explicando un poquito en grande las dudas que tengan. ¿Ok? Gracias a todos nuevamente. Nos vemos como siempre en una siguiente. Hemos aguantado 2 horas en el directo. Gracias por quedarse, los que se han quedado hasta el final. Nos vemos en una siguiente, ojalá en una semana. Indíquenme en Telegram cuando quieren que hagamos el siguiente directo y lo lanzamos. ¿Listo? Gracias a todos. Muchas gracias. Vámonos a dormir. Ya es tarde. Por lo menos acá son las 11:26. Así que vayamos cerrando las máquinas. Gracias a todos. Adiós. Adiós, nos vemos. Adiós a todos.